Buenas tardes, les habla su amigo el oso feliz, el oso happiness. Estamos grabando el video para el Budget Axis Challenge, ¿vale? Que es básicamente el reto de la composición barata. Decidí armar una composición en torno al mecha volador, el mecha que usaba en las B2 junto con un Shrimpinator de baja velocidad, digo de alta velocidad y poca vida, al igual que este mecha. Un poquito menos de vidas que los demás, más speed, para en un mirror o contra tanques, que básicamente es para lo que está diseñado, poder reventar, ¿no? Y bueno, el típico Axi con el mecha volador, perdón, con Risky Beast, Useless Vibe, Dual Blade y Twin Tail, ¿vale? Lo agarramos en 0.02 Ethereums, muy barato, la verdad. Ignoro cuánto esté ahorita, en cuánto esté, pero bueno, lo estamos acompañando con un. Este va a ir de mid laner, ¿vale? Va a ir con la runa de que recibes menos daño. Yo le llamo la pangolín de mecha, ¿ok? Este va a ser nuestro mid laner. Lo vamos a jugar con un Axi, que es este. Ojo, que esa runa la podemos conseguir gratis en la primera semana. Igual en Naked va muy bien. Estuve testeando. Ahorita ya no puedo testear en Naked porque ya todos traen de todo. Entonces no puedo testear en Naked. Pero bueno, eh, con este Icy que tiene vulnerable, dos nueces, un Ronin, un Hungry Bear y Dual Blade, ¿ok? Y un Axi con mucho bleed, demasiado bleed. Tiene su Chubby, tiene su Jaguar, tiene Resurvive, ¿no? Tres cartas para meter bleed, tiene Nud, otro Nud y tiene un Caterpillar, ¿no? Para molestar un poquito al enemigo. Bueno, este nos costó en 0.03 y este nos costó en 0.02. Básicamente la composición va de herida profunda y bleed, ¿ok? Y mucho daño, ¿no? Eh, que nos permita plays donde podamos meterle daño al mid, al back, mientras también le podemos pegar al front, ¿ok? El, este tiene su sleepless para meter vulnerable, tiene early beer para robar carta, por si en caso se nos llega a tosquear con el pango, porque esta la vamos a jugar con pangolín, que también la podemos conseguir gratis. Pues yo a empalmar el mazo y ya pasará algo. Bueno, tenemos un early beer que nos va a ayudar, ¿vale? Un poquito. Dual Blade con herida profunda, podemos meter Deathmark, podemos meter vulnerable y una carta que pega mucho, ¿no? Y esta la vamos a llevar con la Dominant Predator, ¿vale? Ya nos costó 0.011, dando un total de 0.081 Ethereum, $13. ¿Ok? Vamos a ver una repetición, ¿vale? Para que vean cómo se desenvuelve el equipo. No he tenido, ya les digo, no he tenido mucho tiempo de jugar. He jugado lo que más he podido. Y vemos, esto es matchmaking, es ranked. War 1 contra Wolf 3. ¿Ok? El men nos empieza atacando el mid, él sabe lo que hace. Vean, aquí ya empieza en acción la composición. Una nuez para ir escalando, un dual blade para meterle herida profunda, aprovechar el sangrado. ¿Ok? Que la domina. Pega el mid. El mid tanquea mucho al igual que el front, ¿ok? Por la runa. Steel Skin, ¿ok? Y le pegamos, siempre. Ya vieron, nos curamos con el Resurvive. Es un muy buen front. La agarré muy barato. Aquí el men se escuda y digo, ok, no le voy a pegar al front. Le voy a ir al back. Y pues bueno, le dejamos vulnerable a este. Con un poquito de bleed. Para molestar otro poco más.
Vean lo que tanquea. Que tanquean estos dos. Porque tanquean demasiado. Aquí nos quita el Chovy. Aquí a sabiendas que lo mataba. Digo, bueno, le dejamos un regalito al mid laner, ¿no? Un blitz por 4 turnos con el Jaguar. Es una composición muy molesta, porque si no tienes sangrado, o sea, no tienes cartas en la Dominar, tienes cartas en el front para empezar a meter sangrado. Porque eso es lo que queremos, que el enemigo se desangre. ¿Vean? Las veces qué bonito pegan. Un running, ¿no? Vean lo que tanquea, vean lo que tanquea. Vean lo que tanquea este hermoso. Una misplay por parte de él. No podía hacer mucho tampoco. Probablemente protegerlo. Ya sé que lo mataba. Aquí una muy mala rotación, ¿no? Todo se nos había atorado, no teníamos herida profunda, pero alejamos un regalito. Y así es como, sin místicas, le ganamos a alguien con una mística. Bye bye. Ok. War 1 contra Lobo 3. Wolf 3. Ok. Por aquí tenemos otra. Si no mal recuerdo, también tiene. También tiene una mística. ¿Ok? Y aquí vamos a lo mismo siempre, ¿no? Priorizar las cartas, priorizar, tratar de administrar lo mejor que podemos los Dual Blades, los vulnerables, que es el Little Piece, el Sleepless, el Resurvive, el Jaguar y el Toothless Bite. Tratar de optimizarlo y jugarlo lo mejor que podamos. ¿Eh? Aquí yo decido meterle un herida profunda con Jaguar. Le pude haber metido doble dual, pero yo decidí pegarle con el Jaguar, ¿no? Pega más duro. Se pudo haber hecho más daño, sí, pero fue lo que decidí. ¿Ok? Aquí viene una play que me gustó de este Axi que es hermoso. Vean. Con el Red Survive, toma, nos curamos, ¿no? Y le metemos Fear. Vean lo que se levantó la vida, tanquear otro golpe más. Y aquí viene lo que les decía, ¿no? Pensar bien las plays. Vean, aquí yo dije, yo quiero dejarle la herida profunda a este. Yo no quiero matar a este todavía. Así que yo decido que metemos herida profunda a este. Matamos con un Ronin. Y esto fue delicioso. Vean lo que tanquea. Este golpe nos debió pegar demasiado. Y vean lo que tanqueamos. Lo que pega también su pez. Un lobo 4 con un por 1. Aquí lo hice así. No, porque estaba haciendo mis cálculos. Dije, no quiero matarlo. Quiero que él pierda cartas que vaya a tener en la mano. Y fue lo que pasó. Pierde 2 cartas importantes. Pierde una energía. Evitamos que nos meta daño al back. Y pues ahora un 1v1. Lo que decía, si te tocan puras espaditas, tienes el Hungry Bear. ¿Okay? Para robar. ¿Okay? Básicamente nos tuvimos toda la vida. Aquí él tiene una muy mala rotación. Y
Ya nada más es trámite, ¿no? Ya esto es trámite. Vean, lo que pega en nuestro back, ¿no? Un backliner de 0.3 Ethereum. Básicamente, ya vieron, es una composición que nos va a permitir avanzar mucho la primera semana en, en la primera era, en las raras. En las épicas también nos va a permitir avanzar por $13. Básicamente, yo lo que quise hacer fue bullear en torno de uno de mis mechas favoritos de las B2, lo más barato que se pudiera, ¿no? Incluso si ustedes piden bien sus cajitas de, como yo que lo hice mal, sus cajitas que les dan gratis a estas alturas o antes de las místicas, se gastarían menos $1.8, ¿no? Solo los 3 Axis. Porque todo lo demás les tiene que salir. Crafteos. Y es una composición que les va a permitir. Este fue mi video para el Budget Axis Challenge. Un abrazo y muchas gracias por ver.